Mucho gusto. Mi nombre es Alexis Rondón. Mi título de trabajo de grado se titula como construcción de un disipador de calor para alargar la vida útil del reservorio de líquido refrigerante en automóviles de inyección directa. Actualmente, los motores automotriz están cada vez más actualizados de manera que su potencia va en aumento, pero conlleva también un aumento de otros factores como la resistencia de los materiales que son empleados para su elaboración, de igual manera como nuestros diferentes metales y aleaciones que forman el bloque del motor, junto con las piezas mecánicas internas. Esto conlleva que al tener más potencia de incrementar su temperatura tanto dentro del motor como fuera de él. Para ello se crean sistemas de refrigeración que ayudan a mantener el sistema mecánico interno en las temperaturas ideales, de manera que las partes de movimiento que estén expuestas a roce y a temperaturas extremas puedan soportar una carga de trabajo sin producirse daños catastróficos. La adaptabilidad de un sistema de enfriamiento es tan amplio que hoy en día se utiliza en el circuito eléctrico para el manejo y almacenamiento de sus datos. Para eso se utilizan sistemas microprocesadores y circuitos integrados que también pueden generar calor. El dispositivo como tal, sirve para disipar calor en una zona determinada, ya sea en una zona plana como plancha o algún tipo de aleación o circular como tubería, donde también circula algún tipo de vapor o líquido de alta temperatura. Se caracteriza por utilizar un metal con una resistencia térmica baja que permite disipar la temperatura de forma eficiente. Además, al estar en contacto con la zona más caliente, se aprovecha de los mecanismos de transferencia de energía térmica, como es el caso de la conducción y la convección. Para el proceso de conducción, el disipador constará de unas aletas de metal donde la zona interna está en contacto con las paredes por donde circula el líquido o vapor caliente, permitiendo que se produzca una transferencia de energía en forma lineal hacia el exterior y por convección, donde estará expuesta al aire, trayendo consigo la evacuación y disipación localizada de las altas temperaturas por método de disipación forzada. Para el origen, em, para mantener ese margen de temperatura, es necesario que el sistema de enfriamiento disponga de un radiador, el cual cumple la función de disminuir las temperaturas del líquido por medio de la circulación de aire a través de los espacios del panel, para luego ser enviado nuevamente con una ayuda de una bomba centrífuga a través de los ductos por donde se puede refrigerante, en este caso que es el agua. ¿Qué pasa? Cierta parte de este líquido refrigerante es redirigido al tanque auxiliar, o sea, en este caso el reservorio del agua. Esto es debido al aumento del volumen del refrigerante o del agua en el punto de ebullición, que al sobrepasar el límite de llenado, este está sometido a variaciones en cuanto a temperatura. Soporta temperatura tanto el líquido refrigerante cuando está alrededor de unos 85 o 95 grados y como del motor por efecto de radiación. En este mismo sentido, el depósito resulta ser afectado gracias al calor que soporta, disminuyendo sus propiedades físicas y químicas, con en primera instancia lo que es la resistencia. Además, por producto de los efectos generados por lo que es el calentamiento, tiene que ser cambiado constantemente en un tiempo menor de lo que se escribe en su especificación. A pesar de que estos sistemas están en constante actualización, tornándose más sofisticados, no logran cubrir las demandas generadas producto de la combustión interna del motor en cierta parte del mismo. El principal afectado y poco notable es el reservorio de líquido refrigerante. Este depósito auxiliar es sometido al agua a alta temperatura entre 90 y 100 grados centígrados, que es recibido cuando existe un exceso en el radiador. Por medio de seguridad, el material del depósito viene estandarizado en polímero, que junto a la variación de temperatura y a las vibraciones producidas por el motor, ocasionan daños constantes en la superficie del envase, debilitando y permitiendo que se generen grietas por presentar la filtración de refrigerante. Por ende, va a presentar ese tipo de filtraciones. Otra parte, el material utilizado para la fabricación de los reservorios del agua refrigerante no cumple con la exigencia en cuanto a la resistencia térmica. Esto es causado por lo que es el proceso de reciclaje y reutilización de los materiales que se están empleando actualmente para fabricar estos productos. La señala que el usuario se verá obligado a la necesidad de reemplazarlos como medida de mantenimiento correctivo, produciendo gastos innecesarios en un tiempo de utilidad a corto plazo.
De no tomar esta medida para solventar este problema, las personas estarán en la obligación de realizar cambios constantes del reservorio del agua para lo que es el dicho sistema. Inclusive, el presentarse una filtración en el reservorio y de no ser notado a tiempo por el usuario, conlleva una consecuencia, como consecuencia, una insuficiencia en el sistema de enfriamiento. Da como resultado también en primera instancia lo que es la dilatación y fundición de de lo que son las partes mecánicas que están dentro del monobloc, junto con las paredes del mismo. En vista de esta problemática que se genera en el reservorio del sistema de refrigeración de los vehículos automotor de inyección directa, se pretende diseñar y crear un disipador de calor entre lo que es el radiador y el reservorio de líquido refrigerante, permitiéndole reducir la temperatura del líquido refrigerante antes de que llegue al tanque auxiliar, dando como resultado lo que es el aumento, el objetivo que se da la vida útil del reservorio. Como objetivo general, sería lo que tenemos es construir un disipador de calor para aumentar la vida útil del reservorio de líquido refrigerante en automóvil de inyección directa. En cuanto a los objetivos específicos, primero sería diagnosticar las condiciones de resistencia a la temperatura del reservorio de agua en el sistema de refrigeración del motor en automóvil de inyección directa. Determinar los materiales y piezas para la construcción del disipador de calor. Diseñar el disipador de calor aplicando las normas y procedimientos técnicos. Elaborar el disipador de calor para aumentar la vida útil del reservorio en automóvil de inyección directa. Este trabajo de investigación se justifica en primera parte lo que es por la atención del usuario. El disipador de calor trae consigo esa importancia. Por lo general se crea el hábito de realizar un chequeo diario del circuito de refrigeración para verificar si existe un déficit en el nivel del agua que circula por todo el sistema y partes importantes donde pueda existir lo que es la filtración, como por ejemplo en el caso que es del reservorio. Al existir el disipador de calor entre el radiador y el reservorio, se disminuye la temperatura que causaría daños en el envase. Por lo tanto, se genera confianza por parte del usuario. También se aprovecha la propiedad de transferencia de los coeficientes de transferencia de metal y así disminuir la temperatura antes de que llegue a ser depositada. Gracias a este método, la temperatura no afectará en gran medida a la resistencia térmica del envase. Además, como podemos ver, es de fácil instalación y es compacto, lo cual no necesita de un espacio muy amplio. Al disminuir el impacto de la temperatura en el reservorio del refrigerante, aumentaría lo que es su vida útil, reduciendo de esta manera los gastos por mantenimiento y compra de repuestos. Además, pues, de igual manera, la investigación se justifica en lo teórico, dado que se basa principalmente en teorías fundamentales por definiciones que proponen diversos expertos dentro del área de la ingeniería, las cuales están ampliamente relacionadas con la investigación. También brinda un importante soporte documental a futuros investigadores. Por otra parte, se justifica en el área de lo que es la metodología, ya que el tipo de investigación aplicada es de campo, documental, y por la aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación educativa en cuanto al área de diseño y transferencia de calor. Para los antecedentes de la investigación, lo cual se llevaron a cabo, primero fue Villarreal 2018, que llevó a cabo la construcción de una máquina fundidora para el moldeo y reparación de partes plásticas en el área automotriz, en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. Espinosa diseñó diseño y modelamiento de disipadores de calor pasivos en paneles fotovoltaicos para reducción y redistribución de temperatura para la Universidad de Chile. Fernández, 2016, realizó un estudio de generación de energía eléctrica en un automóvil utilizando células termoeléctricas para obtener lo que es el grado de ingeniería en tecnología industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Para la base teórica que fundamentaron lo que es la investigación, se documentó lo que sería lo que es el disipador por Professional 2011, lo que es el efecto Peltier por Parkinson y Sobral, lo que son mecanismos de transferencia por Forman y sistema de refrigeración del motor por Valladares. Para el tipo de estudio, la modalidad se marca en lo que es la modalidad de proyecto tecnológico. De campo, ya que se realizó de forma directa, se caracteriza por ser de tipo descriptivo. Para las técnicas e instrumentos de recolección de información, como técnica se utiliza lo que es la observación,
la revisión documental y la entrevista. Y entre sus instrumentos se utilizó lo que fueron la lista de cotejo y guía de entrevistas. Para el tratamiento de la información fue de manera cualitativa y cuantitativa. Para el análisis ingenieril, se realizó un estudio teórico técnico de dicho sistema y el análisis de los diferentes parámetros para llevar a cabo la construcción del dispositivo, que ayuda a solventar esta problemática sin alterar la integridad del sistema de enfriamiento. Por medio del estudio documental, se entendió el principio de funcionamiento del sistema. De mismo modo, garantizó toda la información teórica necesaria para implementar una nueva tecnología que reduzca o disipe la energía calorífica. El análisis se centra en lo primordial en la disminución de la temperatura del refrigerante que sale del radiador antes de que este entre al reservorio. Así también que el dispositivo sea compacto, que no abarque tanto espacio, pudiendo así instalarse en diferentes modelos o tipos de vehículos, con materiales económicos y duraderos. Todos estos parámetros sin la necesidad de modificar drásticamente lo que es el sistema original. Para su factibilidad, tenemos lo que es la factibilidad económica. Podemos ver una tabla donde se muestran los precios actuales de lo que se consigue en el mercado. Esto está en base a sujeto a cambio por el Banco Central de Venezuela. No obstante, para este trabajo se recibió el apoyo del taller de herradores de los Chorros de Milla, ubicado en el estado de Chorro de Milla, estado Mérida, facilitando su personal especializado en el área de herramientas y tecnología para su ensamble. Aparte, para lo que es el otro aspecto de la factibilidad técnica, se describe lo que será la información en la documentación y las observaciones y la recolección de datos. De esta misma manera, en cuanto comprendo que es la disponibilidad de la tecnología y herramientas para llevarlo a cabo y poner en práctica el desarrollo técnico factible necesario para el campo propuesto de la investigación tecnológica. En la factibilidad operativa, este proyecto se considera operacionalmente factible, dado que el disipador cumple con los requisitos operacionales en cuanto a la reducción de temperatura en el líquido refrigerante antes de ser enviado al reservorio del agua, alargando así la vida útil del mismo. En cuanto a su diseño, se seleccionaron una serie de materiales. Para ello se escogió lo que es el aluminio y su forma sería de manera circular. En este caso se seleccionó lo que es un tubo de aluminio. Las características sobresalientes del aluminio y sus evoluciones son su relación resistencia-peso, su resistencia a la corrosión y su alta conductividad térmica. La densidad de este metal es de aproximadamente 2.750 kilogramos por metro cúbico, equivalente a 0.10 libras-fuerza por pulgada cuadrada. El costo y la resistencia al aluminio y sus elecciones lo coloca entre los materiales más versátiles desde el punto de vista de la fabricación. Ya luego seleccionado, se procede lo que son los cálculos de resistencia que debe poseer el cilindro contenedor del refrigerante. De acuerdo como se notan estas características, tiene una longitud de 13 centímetros, un diámetro de pulgada y media y un espesor de 3 milímetros. Utilizando las siguientes relaciones para cilindro y paredes de gas, se obtiene lo que es la presión ejercida en todas las direcciones. Sustituyendo, sería la presión por el diámetro por la longitud. En este caso, tiene una fuerza de 0.1 kilopascales, 0,038 metros, se hizo un cambio a metros, y 0,13 metros, teniendo como una totalidad de 0.49 newton. Sustituyendo la fuerza, obtenemos lo que sería una totalidad de 107.69 newton por metro cuadrado. Como ya se preguntarán de dónde sacamos ese dato de 101 kilopascales, esos datos se obtuvieron de lo que son las propiedades del agua saturada en la tabla de líquido-vapor, en este caso tabla de termodinámica. Dado que el espesor del cilindro es un décimo de su radio interior, se utiliza la siguiente ecuación para el cilindro de superficie delgada. ¿Por qué esta ecuación? Esta ecuación se utiliza para el caso que ya sabemos que el circuito está totalmente presurizado, por lo tanto el agua todavía sale como vapor, como líquido saturado a una temperatura de 100 grados centígrados. Sustituyendo los siguientes datos, que sería lo que es la presión de 101 kilopascales por el diámetro sobre 2 veces lo que es el espesor del cilindro.
tenía una totalidad de 640. Para la presión ejercida en la sección transversal se utiliza la siguiente ecuación, que sería lo que es la presión por el diámetro sobre 4 veces el radio. Ya teniendo los datos después de los siguientes cálculos, se selecciona lo que es la tapa de radiador que servirá como dispositivo de seguridad. Para ella se seleccionó una tapa de radiador de 18 libras, 124.1 kilopascales. Lo que es este sistema de seguridad se seleccionó en base al resultado más crítico, que en este sería por la fuerza ejercida en todas las direcciones, la cual tiene una totalidad de 107.69 newton por metro cuadrado. En el caso de las aletas, para el disipador de calor, esta parte en su desarrollo y prueba se obviaron. Se evitó lo que sería el cálculo empírico, dado que se realizaron pruebas directas y por lo tanto se obtuvieron datos en tiempo real y se pudieron comparar de manera eficiente. De igual manera, como se podrá mostrar aquí, se recomienda utilizar la siguiente fórmula para obtener lo que es la eficiencia global de las aletas y del transferencia de calor, donde en la siguiente ecuación se discute que es la transferencia de calor total del área de la superficie, AT asociada con las aletas y la parte expuesta de la base, a menudo denominada superficie primaria. Si hay n aletas en el arreglo, cada una de las áreas superficiales, AF, y el área de la superficie primaria se designa como AB. Con eso determinamos la superficie total llegando a la ecuación, como se podrá ver. La transferencia de calor total por convección de las aletas y de la superficie principal sin aletas se expresa de la siguiente manera, que podrán ver en la parte de abajo, la segunda ecuación. Si se puede obtener una resistencia de circuito efectiva, donde se muestra fácilmente que la superficie global de superficie correspondiente sería la siguiente ecuación, que es la primera, que es similar a lo que sería la ecuación de cálculo de eficiencia global de las aletas. Tomando en cuenta que en este caso, H sería lo que sería el coeficiente de transferencia de calor del tipo de material. Luego de haber realizado lo que por el apoyo del taller de radiador de chorro de millas, el dispositivo se estructuró en base a un cilindro contenedor del refrigerante, como lo pueden ver, que es el cuerpo central. Tiene una tubería de entrada de 3/4 pulgadas que se localiza en la parte inferior. Una tubería de salida de 3/8. Esas dos serían dos tuberías, en tal caso la segunda, la tubería intermedia, que es una salida principal, que es directa a lo que es el radiador. Y tiene lo que sería la válvula de seguridad, que al superar las presiones está redirigida al área de estudio, que sería el reservorio de líquido refrigerante, a una menor temperatura. Tiene una base de sujeción, como pueden ver en la vista trasera del dispositivo del disipador de calor, de manera que se pueda sujetar de acuerdo a las bases, de acuerdo a las características ya estandarizadas y del vehículo que se quiere instalar. Y el dispositivo disipador como tal, que tiene a un lateral, que serían ya las aletas que se le instalaron. Para las pruebas se realizaron una serie de pruebas. Se inició principalmente en 4 pruebas constantes, con un intervalo de 20 minutos de descanso o de enfriamiento. La prueba se realizó partiendo de lo que es desde la hechicera hasta lo que es ejido. De esta manera se realizó lo que es se realizó como objeto de prueba un vehículo marca Ford, modelo EcoSport. Se establecieron parámetros como la temperatura ambiente durante la prueba, velocidad de vehículo, tiempo de operatividad, temperatura final y observaciones si es de presentarse algún fenómeno o problema en el dispositivo. Como se puede ilustrar en la siguiente tabla, se realizó 4 pruebas. Entre las zonas aledañas, podemos encontrar, se realizó en 4 puntos, lo que sería entre salida y retorno. La ruta planificada comprende de manera escalonada 4 puntos desde la hechicera tomando la avenida Los Próceres, haciendo retorno a la avenida Humboldt, la Pedregosa, la Parroquia y Ejido. Como se ya mencionó anteriormente, ruta que consiste en ida y vuelta al punto de inicio. De acuerdo a esto, como podamos ver, el vehículo inicialmente empieza con
una temperatura de 85 grados centígrados, que la primera prueba se realizó en stock. Se observó un flujo de agua hacia el reservorio del electroventilador. Eh, Tiene aproximadamente en apenas aproximadamente 17 minutos. En la segunda prueba, una velocidad de 580 kilómetros por hora, perdón, de 50 a 80 kilómetros por hora, de 25 a 30 minutos. Se realizó la prueba, la revisión y se tuvo un dato de 92 grados centígrados. El flujo de agua hacia el reservorio aumenta. Sucesivamente, hasta la última prueba, una prueba ya de exigencia de una hora y media, se obtuvo un dato de 98 grados centígrados. Flujo de agua constante con vapor de agua. También se observó burbuja de lo que sería de ebullición. Como puede evidenciar, eh, en, en la velocidad tiene una velocidad promedio, tiene una temperatura promedio de 90 grados, lo que sería en la prueba sin el dispositivo. Ya en esta prueba con el dispositivo se podrá observar que inicialmente en stop tiene una temperatura de 40 grados centígrados, tiene poco flujo de agua. A medida que vamos aumentando, aumenta también su temperatura, pero si podrán ver en la segunda y tercera prueba se mantiene en 47 grados. Flujo de agua estable, no se ve que incremente en la temperatura. Se realizó la cuarta prueba con más exigencia. Hay un aumento de agua en el flujo de agua exterior por la velocidad de la bomba centrífuga. También un aumento en su temperatura de 54 grados centígrados. No obstante, se realizó una quinta prueba. Esa quinta prueba comprende una prueba como factor de seguridad, donde se realizaron con más tiempo y aunque se mantienen las mismas velocidades. Como por ver, solamente hubo un grado de aumento en su temperatura final. Se mantiene el mismo flujo de agua y la temperatura no varía. Para el tratado de esa información, como podrán ver en la siguiente gráfica, en lo que comprende la leyenda azul sería lo que es el dispositivo sin lo que es el vehículo sin el dispositivo disipador. En la franja naranja es con el dispositivo, como podrán ver, es un poco más larga, dado que se realizó una quinta prueba. Y la leyenda gris o la franja gris sería la relación o diferencia de temperatura que existe entre las dos. Si pueden fijarse bien, tiene una brecha bastante considerable en cuanto a la relación de temperatura. Como fue mencionado anteriormente, sin el dispositivo la temperatura va en aumento gradualmente a medida que aumenta el tiempo de operatividad y velocidad. Utilizando el dispositivo de calor, la temperatura desde un principio es mucho menor en comparación al anterior. Su incremento, al igual que las condiciones anteriores, no se mantienen estables. En relación a las pruebas, se pueden observar en la línea gris esa estabilidad. Y esa se ve lo que sería se vería la diferencia o la caída de temperatura, pero en el sentido de ganancia. Es decir, la totalidad o un grado de diferencia sería una sola unidad de diferencia de grado por ganancia que se obtuvo. En conclusiones, para el desarrollo y cumplimiento del mismo fue necesario conocer las propiedades de los metales y los medios de transferencia de calor. Cabe destacar que se utilizó poco material en su fabricación debido a que es pequeño y compacto. Posteriormente a la construcción se realizaron pruebas de prototipo ya terminados, obteniendo resultados favorables al reservorio de líquido refrigerante. En conclusión, el dispositivo de calor luego de ser sometido a una serie de pruebas logra cumplir con el propósito de diseño sin la necesidad de alterar el sistema original. El prototipo, luego de recibir el líquido refrigerante aproximado a 100 grados centígrados, logra disipar ese calor, perdón, al ambiente, llegando al reservorio a una temperatura de 55 grados centígrados, en un tiempo promedio de trabajo en comparación con las condiciones anteriores. El sistema con el dispositivo disipador de calor supone una caída de la temperatura que beneficia al reservorio. Por último, el reservorio por lo general es fabricado de polietileno, con una resistencia térmica de trabajo constante de 90 grados centígrados, material que se degradaba muy rápidamente ya que recibía el agua refrigerante mayor a esos 90 grados. Con la instalación del prototipo, el líquido refrigerante da como resultado una disminución a la fatiga del termoplástico. En términos de costo resulta viable, dado que su fabricación no requiere de tanto material, se puede inferir también en una reducción de costo por cambio constante del reservorio por mantenimiento correctivo. En cuanto a las recomendaciones,
Para la construcción del dispositivo se recomienda utilizar las técnicas de soldaduras en caliente con material de aporte de aluminio 4043. Para aumentar la eficiencia térmica del disipador se suele instalar un cooler, en este caso para disipar lo que es por disipación forzada, y usar un refrigerante en proporción 50-50, agua y 50% agua, 50% refrigerante. El refrigerante en combinación con el dispositivo disipador aumenta la eficiencia para disipar el calor al ambiente. Para determinar la eficiencia de transferencia de calor es recomendable utilizar un software de modelamiento que permita modelar el flujo de aire a través del disipador de calor y al mismo tiempo para modelar la transferencia de calor entre el aire y el dispositivo. Dado que se fabricó un dispositivo y se realizaron pruebas, la investigación tecnológica se basó en cálculos empíricos. Por lo tanto, para el presente proyecto se recomienda seguir estudiando el problema, considerando distintas condiciones de operación, lo cual queda propuesto para un trabajo futuro. Muchas gracias.